La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Háblanos, por favor. Bendícenos usándola, Señor, para enseñarnos lo que tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a un pasaje, hermanos, muy predicado en nuestra iglesia. Es un pasaje que se ha predicado en muchos de los retiros de matrimonios. Se ha predicado en el mes de la familia. Está en un libro que yo escribí que se llama Proyecto Familia. Por cierto, hay ejemplares allá afuera, unos cuantos. Pero resulta que es un pasaje que habla de la familia. Efesios capítulo 5, versículos 21 hasta el capítulo 6 todavía, donde se describen las relaciones y cómo deben ser las relaciones en la familia: esposo, esposa, padres, hijos, amos, esclavos. El capítulo 6 habla incluso de esa relación, que hablaremos de eso más adelante. Pero ahora quiero que nos concentremos en el asunto de la relación entre esposos y un poco en la relación con los hijos. Pero resulta que es un pasaje con historia, es un pasaje mal manejado. No es tan difícil de interpretar, pero ha sido mal interpretado por causa de nuestra cultura humana. Vamos a una breve introducción y después vengo para que leamos juntos el texto del que estoy hablando. Solamente va a ser una introducción, la lectura la vamos a hacer todos juntos ahora mismo aquí. Adelante con la introducción. Existe una muy interesante historia respecto al estudio y la interpretación de este pasaje en la trayectoria humana. Consideremos solo una parte del último siglo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa y gran parte del mundo se enfrentaron no solo a la reconstrucción de ciudades, sino también a la reconstrucción de la vida social, los valores y principios. Las guerras habían deshumanizado a millones de personas, alterando el orden social y dejando profundas heridas en la familia. En medio de ese caos, las iglesias y sus líderes tuvieron que responder no solo con ayuda material, sino con un mensaje que restaurara la dignidad humana y el propósito divino en el hogar. Efesios 5 del 21 al 33 nos presenta un modelo cristocéntrico de familia. Sin embargo, este pasaje fue malinterpretado por muchos y usado para oprimir, especialmente a la mujer. Una sana interpretación nos deja muy en claro que lo que dice Pablo no es para imponer el dominio masculino, sino para mostrar una imagen redentora del matrimonio. Por eso lo compara con la relación entre Cristo y la Iglesia. En la posguerra, debido a la muerte de muchos jóvenes varones, muchas mujeres habían asumido roles públicos y laborales que antes eran exclusivos de los hombres. Esto desafiaba las estructuras tradicionales del hogar, y algunas corrientes religiosas reaccionaron con rigidez, buscando imponer un retorno forzado a los roles anteriores. En algunas iglesias, el hecho de que los empresarios, al no tener hijos varones, dejaran a sus hijas a cargo de sus empresas fue un escándalo, y algunos predicadores recurrieron a una pésima interpretación de este pasaje paulino para intentar resolver el problema. Al respecto de esto, el texto se destaca porque dice: el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, lo que implica servicio, entrega y dignificación. La sumisión de la esposa, por su parte, no es esclavitud, sino una respuesta libre al amor verdadero de una relación marcada por la entrega mutua. Muchos religiosos al día de hoy siguen fallando al aplicar este texto sin discernir el nuevo contexto social y sin enfatizar el amor redentor de Cristo. Gracias a Dios, otros vemos en Efesios 5 del 21 al 33 no una estructura rígida, sino una invitación a recuperar el orden del amor y a formar un hogar donde cada miembro se somete a Cristo primero y desde allí se relaciona con el otro en humildad, sacrificio y respeto. La posguerra nos enseñó que las estructuras humanas pueden caer, pero el amor de Cristo sigue siendo el fundamento para reconstruir no solo las naciones, sino las familias. Efesios 5 del 21 al 33 no es un llamado al autoritarismo, sino a la comunión restauradora entre hombre y mujer, reflejando la unión entre Cristo y su Iglesia. Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la actualidad, el mundo ha sido marcado por la bipolarización de la política, la creación de nuevas instituciones internacionales como la ONU y el Banco Mundial, el desarrollo de nuevas tecnologías, la globalización económica y las migraciones masivas. Sin embargo, a pesar de la independencia pacífica de muchas naciones y el final de la colonización, la pobreza, las migraciones masivas, las guerras, la desigualdad, la discriminación son problemas que no solo no se han solucionado, sino que siguen creciendo.
Aunado a todo esto, el cambio climático, las pandemias, la globalización, la ciberinseguridad se levantan como gigantes enemigos de la vida. Sin embargo, los enemigos más peligrosos son, sin duda, las ideologías, LGTBQ+, y el feminismo, que combaten contra el orden establecido por Dios, la familia, los roles de la pareja y la sana identidad de los hijos. La llamada Agenda 2030 del mundo se ha convertido en la más grande tiranía que jamás había existido en este mundo. Y es entonces que nosotros debemos volver a las enseñanzas de siempre, las que no pasan de moda, las que vienen de Dios, las que siempre han sido una revolución, y además de aprenderlas, debemos vivirlas y enseñarlas a nuestros hijos. Volvámonos a Dios por medio de la revolución del amor cristiano y formemos la familia nivel Dios. Amén. Volvamos a Dios por medio de la revolución del amor cristiano y formemos la familia de Dios. Este sermón se llama, hermano, aunque usted no lo crea, la revolución del amor cristiano. Recuerden, estamos en la serie La familia a nivel Dios, fe sana igual a familia sana, igual a iglesia fuerte. Me parece, hermanos, que este pasaje ha sido mal interpretado a través de la historia, como se dice en la introducción, pero déjenme decir, a simple vista parece un pasaje como moralista. Una lista de recomendaciones para el esposo, una lista de recomendaciones para la esposa. Más adelante veremos recomendaciones para los papás y recomendaciones para los hijos, y luego recomendaciones para los amos y recomendaciones para los esclavos. ¿Será eso un compendio de recomendaciones de cómo debe ser la familia? No, me parece que es algo más que eso. El problema es que se ha malinterpretado y se ha interpretado como un modelo jerárquico, piramidal y de flujo de autoridad en la casa. Y lo más grave es que algunos, al no entenderlo o entenderlo así como algunos religiosos lo han explicado, han llegado a criticar la fe cristiana como una fe machista, una fe que promueve el patriarcado opresor y por supuesto que promueve la misoginia o el deterioro del valor de la mujer y por supuesto su consecuente discriminación. Les propongo estudiarlo bien, les propongo estudiarlo sin matices de ningún tipo, sin nuestras ideas, estudiarlo como dice la Biblia, con sabiduría, para encontrar el extraordinario, integral, valiosísimo manifiesto revolucionario espiritual de la fe cristiana. Es mi convicción que este pasaje es un manifiesto revolucionario. Es muy importante pasaje. Es más, no debe ser estudiado solamente en el contexto de la familia, debe ser estudiado en el contexto de la teología en general. Este pasaje plantea unos principios y un principio fundamental teológico muy importante. Miren, este pasaje engendra la más profunda, completa y beneficiosa revolución de la sociedad humana. O sea, el manifiesto comunista, el libro El Capital de Marcos, no se escucha ya, ¿verdad? Bueno, seré yo, maestro. Bueno, soy yo. La pila, no sé, hermanos. Tengo pila, pero bueno. ¿Me escuchan ya otra vez? Entonces no era yo, ¿verdad? ¿O si era yo, hermanos? Si era yo, entonces díganme qué hago, porque yo no uso pilas. Díganme allá si era este micrófono, pues alguien venga para resolverlo. Les pido favor. Muy bien, hermanos míos, les propongo estudiarlo como debe ser. Y digo que este pasaje, los manifiestos revolucionarios, la Constitución del 17, nuestra, lo que usted quiera, el documento que quiera, no se le acerca ni a la suela de la revolución que propone este pasaje. En serio, engendra una profunda, compleja, beneficiosa revolución de la sociedad humana. Los principios y valores que nos enseña son el evangelio mismo del Señor, expresado en valores prácticos. Es decir, este texto hace que el evangelio de Jesucristo se diga en el contexto de la familia. Eso es muy importante, déjenme seguir adelante. Analicémoslo parte por parte y tomemos resoluciones al respecto, porque les voy a guiar a tomar resoluciones a los que quieran. En primer lugar, hermanos, voy a decir siempre una frase que tiene que ver con la palabra, que va seguida de la palabra poder, antecedida por la palabra poder, y luego voy a decir un principio que es lo que está en juego aquí en la enseñanza. En primer lugar, primera enseñanza, el poder de la vulnerabilidad, la revolución de la autoestima. ¿De qué estoy hablando? Les explico. ¿Pueden leer conmigo, por favor, el versículo 21, la primera parte de este pasaje? ¿Pueden leerlo? ¿Cómo dice?
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Está muy bien, el que dividió los textos no siempre le atinó, en ocasiones dividió los textos de la Biblia de una manera rara, pero en este caso le atinó perfectamente. Es el título del discurso, es el inicio del discurso. Es que yo oigo ruidos, ¿ustedes también oyen? Yo oigo gente platicando, hermanas Sugieres, les encargo, quien sea, pero escucho gente hablando y eso yo veo a la gente distraída y me distraigo. Si me ayudan, hermanos, si me ayudan, por favor, se los agradezco mucho. El pasaje está en un solo versículo y establece como de lo que va a hablar. Someteos unos a otros en el temor de Dios es la clave. Si no es el título, es la clave, es el meollo de todo el discurso que va a dar. ¿De qué está hablando? De la valoración que tenemos nosotros mismos. Es importante, eso que se llama autoestima, es importante. Por eso, de eso se habla mucho en nuestros días. Sí, hermana Yani, sí, ayúdame por favor. Yo no sé dónde será, pero sí, yo estoy escuchando pláticas. Y es que aquí en el eco, si nos ayudan, les agradezco. Perdonen, si no eran las Sugieres, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya todos acá? ¿Saben por qué me interrumpo yo? Porque los veo a ustedes interrumpidos. Yo me podría seguir, pero al verlos distraídos, y no es por culpa de ustedes, pero me siento la necesidad de solucionar el asunto para seguir adelante. ¿Sí? Estamos en transición, estamos en contingencia, resolvámoslo en el amor del Señor. ¿Sale? Muy bien. Se habla mucho el día de hoy de la autoestima. Cuando yo era niño no se hablaba de eso. El día de hoy los niños hablan de eso. No, es que fulana de tal tiene problemas de autoestima. O mi mamá tiene problemas de autoestima. Se usa el día de hoy eso. Sin embargo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? El diccionario dice que es la valoración que tenemos de nosotros mismos. Por eso autoestima, la valoración que tenemos de nosotros mismos. Pero el problema es que me parece que en ocasiones algunas personas piensan que autoestima significa algo así como creerse mucho, como echarse muchas porras, pero más allá de lo correcto. Y este pasaje nos propone una autoestima sabia y congruente con la realidad. La autoestima no es creer maravillas de nosotros cuando no somos maravillosos, o creer que sabemos hacer cosas que no sabemos hacer. Yo tuve un compañero en la escuela que no era bueno para el deporte, tenía 2 pies izquierdos, no era bueno para las peleas, se lo sonaban siempre y te la iba perdiendo, pero él siempre andaba de bravo. No, échenme ese, yo en 2 segundos lo tiro al suelo. No sé. Sí saben, todos tenemos un amigo así, ¿no es cierto? O algunos fueron el amigo así, que se cree la gran cosa y no lo es. Y no lo es. Eso no es autoestima, eso es una ridiculez, eso es creerse de más. La palabra, ¿por qué estoy hablando de autoestima? Porque la palabra que se traduce someteos es una palabra hipotasomenoi o hipotasomenoi, es una palabra griega que significa subordinarse. No solo eso, significa ubicarse en orden en una fila. También significa designarse y también significa someterse u obedecer. Pero el problema es que para nosotros en español casi siempre pensamos en esa palabra, la palabra sometimiento, en someterse, ponerse a las órdenes de alguien más, pero la palabra es más rica. La palabra griega, pues, que no es la palabra someteos, es la palabra castellana. La palabra griega se debe traducir también, por ejemplo, cuando una persona el general le decía al soldado, fórmese en la fila. ¿En qué lugar, general? Pues, ¿qué número tiene? El 7. Pues sométase entre el 6 y el 8. O sea, someterse era ubicarte donde te toca, donde te conviene, donde vas. Así es que esa palabra es más rica y no significa solamente lo que a veces pensamos que significa. Se usa en el ambiente moderno incluso el prefijo hipo, porque la palabra viene de hipotasomenoi. Esa se usa para hablar de, por ejemplo, hipotensión arterial, o sea, la presión baja, o hipoglucemia, la azúcar baja, y tiene que ver este prefijo hipo con debajo, por debajo, inferior o escasez, o en términos de medicina, como digo, estas palabras que se utilizan. No perdamos de vista, sin embargo, hermanos míos, que esta sección de la carta de Pablo inicia precisamente con lo que podemos llamar la clave de la interpretación de todo el pasaje. Todo el pasaje tiene que ver con esta primera frase: someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos míos, ¿para quién es esta orden? Más adelante el apóstol
Da órdenes, ya lo leímos, para los hombres, y da órdenes para las mujeres, y da órdenes para los hijos, y da órdenes para los padres, y dará órdenes para los esclavos y para los amos. Pero en este caso está: someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, ¿para quién es esta orden? Para todos, absolutamente para todos. Y eso es grave. Esto fue una revolución en su momento, porque nadie lo concebía así. Pablo dice: someteos unos a otros, y luego dice en el temor de Dios. ¿De qué habla? De la mutualidad del sometimiento. Inicia con el sometimiento de los unos a los otros, y tiene la vista muy corta aquellos malintencionados o ignorantes que pretenden decir que este pasaje habla de la sujeción de las mujeres. Ese pasaje de lo que habla es de la sujeción de las mujeres. El pasaje habla de la sujeción de todos contra todos, o de todos con todos. Habla de un ponernos bajo la cobertura, porque tengo vulnerabilidades y el otro tiene capacidades, pero él también tiene vulnerabilidades y yo tengo capacidades, y en ocasiones resulta que sus capacidades son mi vulnerabilidad y mi vulnerabilidad es su capacidad, y eso hace que nos complementemos. Esto es una propuesta maravillosa de Dios a través de la Biblia, a través del apóstol Pablo. ¿De qué habla el pasaje? De un sometimiento sabio, espiritual, basado en nuestra relación con Dios. El texto no dice que sometamos al otro. No es mi papel someter a mi esposa. No, es mi papel someterme a mi esposa. Yo a mi esposa. Y su papel de ella no es someterme a mí. No, es someterse a mí. Si estoy hablando claro, ponernos bajo la cobertura de alguien, no someter a ese alguien y ponerlo bajo mí. No, yo bajo él. Habla de mutualidad, habla de un sometimiento sabio, y también se trata de un sometimiento cuya motivación es nuestro sometimiento a Dios. O sea, ¿por qué voy a hacer eso? ¿Por qué voy a ponerme bajo la cobertura de alguien más? ¿Por qué voy a ponerme bajo la dirección de alguien más? Número uno, porque soy vulnerable. Por eso llamé a esto el poder de la vulnerabilidad. Ser vulnerable no es tan malo. Nos permite tener ayuda, nos permite tener complementarios, nos permite hacer equipo con otros, porque por eso hay equipos, porque no todos somos buenos para lo mismo. Y resulta que además de esa bendición, además de esa razón, es que me someto a Dios. Me someto a mi esposa, a mis hijos, a mis subordinados, a mis padres, porque agrada a Dios. Porque si vivo sometido a Él, no se me dificulta en lo más mínimo. Podemos decir incluso que podemos medir nuestra fe por el sometimiento. Yo puedo decir que esas personas que se creen mucho y que dicen: soy muy libre yo. Sí, es que yo no, soy muy rebelde. Yo siempre he sido muy rebelde de chiquillo. Es muy rebelde. Nunca le hago nada caso a nadie. No sé qué. Hay quienes hablan así como presuntuosamente. Hermano, pues estás enfermo, tienes un problema muy serio. Es el mismo pecado de Adán y Eva, que quisieron decir: ¿por qué Dios nos va a andar dirigiendo la vida? ¿Y por qué vamos a tener que hacerle caso a un Dios que nos dice que no comamos tal cosa si yo sí quiero comer? No ponerse bajo la cobertura de nadie, no ponerse bajo la dirección de nadie. Ese orgullo, ese egoísmo, es una enfermedad, se llama pecado y se paga, y en la conclusión final de esa enfermedad es la muerte. Aquí dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, si estoy sometido a Dios, no se me dificulta vivir sometido a otras personas que me complementan. Ahora, para la gente del primer siglo, esta idea fue una bofetada en el rostro. Fue una bofetada en el rostro. La sumisión de los hijos a los hombres, la sumisión de los hijos a los padres era normal en aquella época. La sumisión de los esclavos a los amos era normal en aquella época. Y la sumisión de las mujeres a los hombres estaba normalizada. Una mujer siempre tenía que hacerle caso a su padre. Se moría su padre, su hermano mayor, aunque ella fuera menor que su hermano, el mayor de la casa. Si su hermano tenía 30 años y ella tenía 45, pero él era el mayor, primogénito de los hombres, ella se sometía a él, y si se casaba, estaba sometida a su esposo. Eso era normal. Pero que el Señor inspirara a Pablo para que dijera: someteos unos a otros, eso fue una patada, una bofetada en el rostro a la gente de aquella época. Que Pablo dijera que debemos someternos unos a otros, es decir, también los padres a los hijos, también los amos a los esclavos, y también los hombres a las mujeres, es una bomba revolucionaria incontenible. Por eso digo que este pasaje es una revolución social, la verdadera revolución social. ¿Qué grito de la independencia, ni qué comandante, el subcomandante, ni qué nada? Esto es revolución y no tonterías.
Esta es la única revolución que es permanente. Todas las revoluciones que ha habido en la historia de la humanidad no han servido para mucho. Al cabo de unos años ya todo está igual otra vez. Pero la revolución que Cristo vino a hacer en nosotros, comenzando con cada uno y luego con nuestro matrimonio y luego con nuestra familia, para que alcance la sociedad entera, eso es revolución. Si seguimos leyendo más adelante, el capítulo 6, encontramos que también sigue hablando de los hijos y de los esclavos. Ahora bien, otra manera de traducir someteos es la siguiente: ponernos bajo cobertura. Ya lo había dicho, pero concretemos eso. También tiene que ver con ponernos bajo cobertura. Cuando usted y yo hacemos eso cada rato, cuando vamos al doctor, usted y yo en el doctor nos sometemos, nos ponemos bajo cobertura, ahí estamos, y nos hacen cosas que no queremos. A ver, voltéese y tómale, ¿sí o no? Y a usted no le gustan los piquetes, y ponga el brazo, ¿sí o no? Y usted se aguanta, y es más, usted no quiere que le hagan eso, pero se lo hacen, ¿cierto o no es cierto? Y se traga esto porque, bueno, se lo toman, pero sí es tragar, ¿verdad? También hay pastillas tragadas. Nos ponemos, cuando vamos a una escuela, al maestro que escogimos o que nos lo dieron, que fue el que nos tocó, era el más malo, pero ya no alcanzamos a los otros buenos, pero nos sometemos a él, porque si no nos sometemos no aprendemos nada. No sirve de nada ir si no te sometes, ponerte bajo su cobertura. Te pones a su la idea metafórica del lenguaje de aquella época era así surgieron las palabras, como dramas. Someterte a un maestro es precisamente eso. Él se sentaba en una roca, en una piedra, se sentaba en alguna cosa que lo tuviera en alto, y yo me hincaba frente a él, me someto a él para que me enseñe. Y no significa que me agarra golpes, y no significa que me maldice y que me mata. No, me bendice, de hecho, me bendice, me da enseñanzas, me transfiere su experiencia. Así es que someterse no es malo, es un concepto maravilloso que se relaciona con mi vulnerabilidad, y entonces tiene que ver con mi auténtica y verdadera autoestima. Porque entonces sé quién soy, porque autoestima es valorarme y saber quién soy, y saber las cosas en las que soy bueno y las cosas en las que no soy tan bueno. Les he contado, yo fui monaguillo acólito, si saben qué es eso, ¿verdad? Que le ayuda al padre. Y un día el padre tenía una boda de unas personas muy ricas ahí de Chihuahua, de esas personas de Chihuahua que no son de Chihuahua. Chihuahua es de ellos. ¿Sí me explico de cuáles? De hecho, así dicen algunos de ellos, esas familias, esos apellidos. Se iban a casar una pareja de esos en el santuario de la Virgen de Guadalupe, y en Chihuahua. Yo era monaguillo ahí, y resulta que el padre nos llamó a todos los monaguillos. No estaba el monaguillo mayor, que era el hijo del guarda, ¿cómo se dice? De sacristán. No estaba. Y entonces dijo el padre: tenemos un problema, ¿quién va a ayudarnos a oficiar la misa? Pero nos preguntó a todos los monaguillos: ¿ustedes han oficiado en una boda? De las buenas. Y yo iba a decir que no, pero un amigo mío, de esos que todos tenemos un amigo, sí sabemos. ¿Cuándo aprendimos o qué? Nadie sabía. Dijo: sabemos. Bueno, entonces lo hacemos. Oiga, casamos a unos que no debían casarse. Porque en las bodas católicas hay un libro, y esas formales hay un libro como de actas, de que ahí vienen los novios, los padrinos y esto, velación y no sé qué, y en el momento se firma, porque es una boda muy, muy importante, es un ritual, y ese documento es importante. Se va a la sede, o sea, es derecho canónico. ¿Sí me explico? Y nosotros llevamos el librote a unos padrinos, y las personas están nerviosas y: ay, sí, mi sobrina se casa. Ya ven cómo es el asunto. Y entonces le preguntaban a mi amigo, nos preguntaban, pero yo no contestaba, yo no tuve la culpa. Nos preguntaban: ¿dónde firmo? Y mi amigo le dijo a una madrina: aquí. Y firmó donde la novia, porque era un acta muy garigoleada, así con flor, como tipo obra de Quijote de la Mancha. ¿Sí me explico? Así con gótico, pero me refiero, tenía, ¿cómo se llaman esas como figuras? Pinturas o lo que sea, florecitas y caireles, y sí, me explico. Y entonces ahí firme. Y luego cuando fuimos con los novios, ya no tenían dónde firmar la novia. Dijo la novia: dijo, pero ahí voy yo. Pues nos tuvimos que salir. No, hombre, me retiré del ministerio, porque nos pusieron una regañadota bárbara. Pero ¿saben quién fue el culpable? El bruto que se cree que sabe. No hay peor cosa que un tonto con iniciativa. Y eso no es autoestima.
la tontería con iniciativa no es autoestima. Se vale decir no sé, se vale decir no entiendo eso, se vale decir no me lo dejan a mí porque la voy a regar. Eso es autoestima, sé quién soy y sé que no saber eso no me convierte en burro, no me convierte en no sé eso. Sé otras cosas que otros no saben y no les digo burros a esos. O sea, así es la cosa. No tiene que haber autoestima con creerse gran cosa. Por eso, hermanos míos, esto de someterse no es tan grave, es una bendición. ¿Cuál es el desafío actual para nosotros? Una sana autoestima es reconocer nuestras necesidades, nuestras limitaciones, nuestra vulnerabilidad. Nos necesitamos. Creernos autosuficientes no es autoestima, es necedad, es bravuconería, es torpeza y es caminar hacia el fracaso. El matrimonio para eso es, hermanos. El matrimonio y la familia es un hospital y también es una escuela que nos ayuda a ver bien y ser sabios, reconociendo nuestras vulnerabilidades y nuestras necesidades. Uno se da cuenta cuando se casa, las burradas que hace, porque cuando estabas en tu casa te lo hacía todo tu mamá. No te dabas cuenta que eras bien malo para buscar cosas. Ya lo pregunté hace unos domingos, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Cuántos de aquí presentes, hermanos, no encuentran las cosas? Les dificulta encontrar las cosas. Y luego la esposa dice, sí, ahí está, cajón derecho, del lado izquierdo, debajo de unos calcetines rojos con pintitas amarillas. Y vas tú y no encuentras la cinta de medir. No está, ahí está, mi amor, no está. Si voy, ¿qué te hago? Frase típica, ¿verdad? Yo sí tengo ideas que quiero que me haga, pero no le digo. Pero luego dice, y va. Yo, ¿saben qué creo? Que la llevan escondida acá en las mujeres. Y la ponen nomás para darte en la torre. ¿Están de acuerdo, varones? Que esa es la teoría. No, esto es broma, por supuesto que no. Pero ¿sabes cuándo te das cuenta de esa insensatez? Que sí somos malos, pues cuando la esposa... Te das cuenta de que la manera como te bañas, como vas al baño, como te lavas los dientes, no es la correcta, tiras todo, haces un batidero, ahí salpicaste por todas partes y dejas la ropa así como viacrucis de la sala en la cocina. No, ahí te das cuenta porque te lo restregan en la cara. Pero no está tan malo que reconozcas, tengo errores, tengo situaciones que no he sabido dirigirme. No, nunca estudiaste en tu escuela, en tu casa nunca te enseñaron el manual de Carreño. Que no te lo comas todo, deja un cachito, lo que menos te guste por lo menos, porque si te lo comes todo pareces muerto de hambre, dice eso en las Reyes, ¿no es cierto? Que yo no creo que hay que hacerle caso, pero me refiero, sí, te educan, te reeducan en la casa y te das cuenta de tu vulnerabilidad. ¿Qué tiene de malo eso? No hay maldad en eso. La familia incluye eso. Y también, hermanos, la familia incluye el atrevimiento de poner nuestra vida bajo la cobertura de alguien más que supla nuestras necesidades y nos bendiga. Siempre nos creemos el sexo fuerte de los hombres. Nos decimos así, la mujer sexo débil, pero todo el que está casado sabe que su esposa es más fuerte que él en algunas cosas muy importantes. Estoy seguro que en el matrimonio descubrimos eso. No soy tan uyuyuy. Hay personas como mi esposa que es más fuerte en soportar los dolores, es más fuerte en soportar pruebas, es más fuerte en ciertas cosas. Hay cosas, yo abro la mayonesa, abro los frascos, sí, todavía, aún antes que mis hijos, pero hay cosas que no puedo hacerlas antes que mi esposa. Hay cosas en las que mi esposa me supera por mucho y me protege, y saberme vulnerable me es una gran bendición. Por eso digo aquí la revolución de la autoestima. He aquí, hermanos míos, la revolución de la verdadera autoestima. He aquí una verdadera revolución. Les propongo que tomemos una resolución. Les propongo, hermanos, varones y mujeres, esto es para todos, hijos, hijas, esto es para todos. Les propongo que hagamos esta declaración. Si después de que la leamos, porque no la has leído todavía, no estás de acuerdo con ella, te quedas callado. Si estás de acuerdo con ella, dices un rotundo amén. ¿De acuerdo? Lean conmigo. Reconozco mi necesidad y sé que mi familia es la estrategia de Dios para bendecirnos unos a otros. Me pongo bajo su cobertura y me dispongo a bendecir y ser bendecido. Gracias a los que dijeron, los felicito. Segunda enseñanza, el poder de la voluntariedad, no vulnerabilidad. Voluntariedad, de acto voluntario, decisión personal. La revolución de la sumisión.
Lean conmigo versículos 22 hasta el 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y este texto le gusta mucho a los seres humanos varones, a los hombres nos gusta mucho, y nos gustaría que estuviera escrito en la pared de la casa en cuanto entra a la puerta así, o que se pueda ver a contraluz en el espejo, o sea que el espejo lo tenga allá adentro para que sea un mensaje subliminal, para que lo vea la esposa. Porque algunos piensan una cosa, una interpretación absolutamente equivocada de este pasaje. Debemos saber que la palabra que se traduce en nuestro castellano, estén sujetas, refiriéndose a las mujeres, no la escribió el apóstol Pablo. No estaba en los manuscritos originales seguramente. No está en los primeros manuscritos descubiertos, en los más antiguos me refiero, en los más cercanos al original, porque el original no lo tenemos. Pero en los más cercanos al original, que son los que tienen más autoridad para decirnos cómo era el original, en esos manuscritos no aparece la frase que se traduce al español, estad sujetas, que sería una sola palabra en griego, pero no aparece, no está. Seguramente Pablo no la escribió, seguramente Pablo escribió algo así, se podría traducir así: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas a sus propios maridos como al Señor. Así escribió Pablo. Él habló en términos generales: someteos unos a otros. Y luego dijo las casadas a sus maridos, por ejemplo. Pero alguien en el futuro, después de que se escribió, siglos después, cuando se iban transcribiendo los libros de la Biblia, que no tenemos ningún original y que por cierto no hay ninguno que sea idéntico al otro, todas las copias tienen algunos errores, tienen añadiduras o cachos que se rompieron o se borraron, no hay dos copias iguales. ¿Cómo sabemos cómo decía el original? Tenemos tantas copias, podemos corroborarlas todas, no todos los errores fueron donde mismo, y así se descubre cómo decía el original. Y es absolutamente seguro que no estaba en el original, sino que alguien lo añadió. Pero les tengo noticias: el que le añadió la misma palabra que aparece en el versículo 21. O sea que debía leerse de esta manera: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas sométanse a sus propios maridos como al Señor. Pero a los traductores de nuestra versión 60, por alguna razón que yo no entiendo, pero a lo mejor es razonable, ellos decidieron poner otra palabra, una frase, no una palabra. En lugar de la palabra someteos, pusieron la palabra esté sujeta, para referirse a una manera distinta de la misma acción. Así es que no es problema que aparezca la palabra ahí en añadidura, porque sí es la idea. Someteos unos a otros, las mujeres a sus maridos que sométanse. Sí, es correcto, pero que hayan cambiado en nuestra traducción al español nos mete un problema. Porque ahora algunas personas dicen: bueno, sí, pastor, es verdad, la sumisión es para todos, pero a las mujeres se les manda extra. Esté sujeta. Perdóneme, es la misma palabra en griego. Eso, esté sujeta, no es como dice el griego. En el griego dice igualito que la sumisión. Así que podríamos traducirlo: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas sometan a sus propios maridos como al Señor. O podríamos traducir: estad sujetos unos a otros en el temor de Dios, y las casadas estén sujetas a sus maridos. Tendría que ser la misma palabra, porque en el idioma griego es la misma palabra. Son los traductores los que nos metieron ahí la interferencia. Por eso ha sido mal interpretado en ocasiones este pasaje. Así que, hermanos míos, la palabra someteos, que es la misma en ambos casos, es mutua. Es mutua. Si a la mujer le pide estar sujeta a su marido, a mí también me pide, al hombre también le pide estar sujeto a su mujer. Y es obvio, nos casamos, renunciamos a todas las demás mujeres. Así se decía en algunas preguntas de algunos religiosos: fulano de tal acepta como su única y su legítima esposa, fulana de tal, renunciando a todas las demás mujeres. Es ahí donde el chamaco la pensaba así, como decía, le daba así esta taquicardia, le daba cuando le decían eso. Y luego decía: su tímido, inseguro, incipiente y confuso sí, ¿verdad? Y la esposa así toda enojada, así, la muchacha ya haciendo bilis desde ahorita. Esto es parejo aquí. Por eso, hermanos míos, aquellos que interpretan algo que tiene que ver con que la mujer debe ser algo así como esclava y que el hombre tiene derecho de mandarle todo, eso mismo es al revés también. Eso que pides de la esposa, el texto dice que es igualito de regreso. Las palabras sumisión y sujeción son sinónimas en este pasaje y son cosas que debemos hacer todos en la familia, todos.
Y usted dice, no, sí, pastor, aquí entre esposos, pero va a llegar a decirnos también de los esclavos también. Más adelante el apóstol dice que someteos unos a otros y dice a los amos, hagan esto, esclavos, hagan esto. Y perdóneme, pero usted y yo también nos sometemos a la señora que hace la limpieza, porque está limpiando en cierto lugar y usted no pasa por ahí. Perdón, Emily, voy a pasar por acá. ¿No es cierto? Oiga, va a limpiar mi oficina, sí, me salgo entonces. ¿Por qué? Porque está haciendo algo a mi favor. Es bueno que lo haga. Es bueno que yo me someta a su trabajo, a lo que está haciendo, porque eso me beneficia perfectamente a mí. No, si esto es parejo, si esta es una revolución en serio y es una bendición que no hemos logrado entender, y por no entenderla queremos vivir de la otra manera, y es la razón por la que estamos como estamos en el mundo. ¿Cuál es el desafío actual? Esto fue algo revolucionario para los hombres del mundo grecorromano y lo es para los hombres y mujeres del mundo actual. Es más, estoy seguro que ahora mismo, por lo menos algún varón por ahí está enojado conmigo por lo que estoy diciendo, porque a él siempre le gustó mucho aquello de que la mujer esté sujeta a su marido, y lo único que logró es que su mujer le ponga la jeta todos los días. ¿Sabe cuál es nuestro desafío? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque va en contra del empoderamiento, va en contra de la autopercepción, autopercepción, va en contra de la autodeterminación. Muchos adolescentes, los que no están aquí, muchos adolescentes, ¿sabe qué es lo único que quieren? Crecer para independizarse, crecer para no tener que estar obedeciendo a sus padres. Y quieren ser libres, lo que más quieren es ser libres, quitarse toda opresión, toda sumisión sobre su vida. Y algunos de ellos lo hacen muy rápidamente, pero cuestión de unos meses, si acaso años, los tenemos de regreso. Porque no se puede vivir sin tus papás, porque eres vulnerable y necesitarás siempre toda tu vida a tus padres. El día de hoy se sobrevalora los conceptos de libertad, autonomía, independencia, y se devalúa la maravillosa experiencia de la pertenencia, el compromiso, la solidaridad. Me da coraje con las iglesias que preguntas, ¿y ustedes qué son? Pues tú quieres saber, son bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, nazarenos, algo, ¿no? Y algunos dicen muy orgullosos, no, nosotros somos a denominaciones, no pertenecemos a ninguna. Pues estás en la calle, hermano. Es como burro mostrenco, ¿no? Como perrito de la calle. Streeter se dice, ¿no? Perros de la calle, streeter. ¿Qué raza? Streeter, callejero. No, pertenecemos. Los cristianos pertenecemos, las iglesias pertenecen. Las iglesias de aquella época pertenecían, estaban juntas, estaban unidas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, instituye pastores en las iglesias. Había autoridad del apóstol sobre las iglesias, había relaciones. Eso de la autonomía no va en la Biblia. Aquí el único autónomo del universo es Dios. De ahí para el real todo lo demás es relativo, necesita de lo demás. Por eso, hermanos míos, el Señor nos desafía a una revolución, a revolucionar nuestra vida, poniéndonos bajo la cobertura de alguien y ser cobertura para alguien. Eso es revolución y no ideologías absurdas. Lean conmigo la declaración, la resolución, y si están de acuerdo dicen amén, por favor. Lean conmigo. Entendiendo la palabra de Dios y reconociendo mi condición de ser humano limitado y profundamente necesitado, me someto a la perfecta voluntad del Señor Jesucristo y voluntariamente acepto sobre mi persona la autoridad que le ha dado sobre mí a mi esposa, padres o hijos, y me dispongo a disfrutar la bendición de estar protegido o protegida. Es una bendición hacerlo así. Además, el poder del amor sacrificial. Este es el meollo de todo. Lean conmigo, por favor. Ahora se agarra con el varón. Y hermanos, aquí póngase casco porque nos fue peor que cualquiera. Con nosotros sí barrió y trapeó al apóstol. La revolución del amor. Lean conmigo cómo dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Órale. O sea, si mi esposa sale de mi casa con una arruga en el vestido, mea culpa, soy culpable. No es exactamente lo que dice, pero sí en el sentido espiritual o en el sentido metafórico. Hermanos míos, o sea, ¿qué es esto?
O sea, mujeres, no sé de qué se quejan. Se quejan de aquello de la mujer está sujeta, que es la misma palabra que la otra, pero se quejan de eso que dijo el apóstol. Discúlpenme. Algunos hasta han criticado al apóstol Pablo y dicen que el apóstol Pablo era misógino, que tenía problemas con la mujer, que algún daño le han de haber hecho. Seguramente le quebrantó el corazón a alguna mujer por ahí y que por eso hablaba con dureza. Discúlpeme, aquí a lo mejor también tenía problemas con los hombres, ¿o qué? Porque aquí nos dio a nosotros con todo. Nos dice que amemos a nuestra esposa y eso pues ya sabíamos que sí, pero dice ¿cómo? ¿Cómo? Como Cristo a la iglesia. En la torre. Yo sé, yo soy parte de la iglesia. ¿Usted es parte de la iglesia, hermano? ¿Somos parte de la iglesia? Dígame una cosa, ¿somos la gran cosa todos ustedes y yo? ¿Somos las más buenas personas del planeta? Y Él nos ama, ¿sí o no? Dio su vida por nosotros, ¿sí o no? Y aquí dice que yo debo amar a mi esposa así como Cristo a su iglesia. Oiga, eso es muy grande. Y luego dice cómo, por si no entendíamos, se entregó por ella, murió por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha. O sea, buscó que la iglesia fuera perfecta, la hizo perfecta. Y el texto dice que los hombres debemos amar a la esposa como Cristo a la iglesia. Discúlpeme, pero eso es una revolución. Eso ni ahora, mucho menos en el siglo aquel pasado, de aquella época, se tenía idea de eso. En esta parte del pasaje sí se fue grande el apóstol. En un mundo lleno de inmoralidad, de discriminación para la mujer, y un mundo donde se sobrevaloraba el placer carnal por encima de las relaciones familiares, hablar de amor, y especialmente de amor a los esposos, de los esposos a la esposa, fue algo inconcebible, extraño, novedoso, contrastante, revolucionario. En aquella época, cuando se hacía un poema de amor, no era para la esposa, era para la concubina o para la amante. El mismo Cantar de los Cantares lo escribió una jovencita, un hombre que según la Biblia tenía 700 esposas y 300 concubinas. Así dice la Escritura. ¿Han leído eso acerca de Salomón? Eso fue algo inconcebible en aquella época. Y añadámosle que Pablo, para que no hubiera dudas, nos pone el estándar, cómo debe ser nuestro amor, como el de Cristo a su iglesia. En nuestra sociedad actual, hermanos, en nuestra sociedad actual, igual que en la época de Pablo, existe una diferencia entre el significado original de las palabras y el uso popular de las palabras. Por ejemplo, las palabras amor, cariño, pasión, en el griego también serían agape, fileo, eros. Esas palabras en castellano se usan para hablar de algo egoísta. Casi siempre es para hablar de algo egoísta. La satisfacción personal, el disfrute de uno mismo, el placer propio. Les pongo un ejemplo. Usted y yo le decimos a la esposa que la amamos, a nuestro papá que lo amamos, a nuestra mamá que la amamos, a nuestros hijos que los amamos. Pero también hay quien le dice eso al perro. Y hay quien dice que ama una crepa con Nutella. Amo las crepas con Nutella. Yo, si tienen además queso brie, mejor. ¿Cuántos aman las crepas? Mire, ahí está, le estamos declarando el amor a las crepas. ¿Y qué significa que amamos las crepas? Porque eso lo usamos, lo decimos. ¿Qué significa? Que deseo con todo mi corazón que la crepa sea feliz. O sea, no le deseo ningún mal a la crepa, quiero que se desarrolle y que sea alguien en la vida, que tenga éxito. No, me la quiero comer. La quiero usar para saciar mi hambre. La quiero usar para sentir sabroso en mis papilas gustativas. Me importa un comino que la destruya mi aparato digestivo. Lo que quiero es disfrutarla. Y usamos la misma palabra que usamos para decir que amamos a Dios, que amo a mi esposa, que amo a mis hijos. Definitivamente tenemos que profundizar en las palabras. Definitivamente, independientemente que así son las palabras, ni modo, así es el lenguaje. El lenguaje es así, es vivo, va cambiando. Miren, les pongo un ejemplo muy sencillo. El día de hoy usamos como si fuera una gran cosa la palabra empatía. Es que fulano de tal es muy empático. ¿Sabe una cosa? Lo que queremos decir cuando decimos que una persona es muy empática, en el original de las palabras, en realidad es la palabra simpático.
Les explico, son palabras compuestas, con patos, entrañas o hígado, simpático, entrañas, empático, entrañas, pero la primera palabra de cada una, sin, es similar, sintonizado. Una palabra simpática, una persona simpática agarra tus entrañas, tus sentimientos, emociones y se las pone. Eso es lo que queremos decir cuando decimos empático. Pero usamos la palabra empático, ¿y sabe qué significa empático? Empático, quiere decir dentro. Entonces, un empático es una persona que sufre por dentro. Ahí solo él. Uno de esos gentes egoístas que están ahí llorando su propio y le preguntas, no te metas, eso es asunto mío. Eso es un empático. O sea, por dentro está sufriendo. Pero ahora lo usamos para lo que en realidad significa simpático. Pero el día de hoy simpático significa una persona así muy chida, muy acá, ¿no? Que cuenta chistes o lo que sea. Ahora, si yo tuviera que dar un discurso sobre ser misericordioso, ser una persona que se pone en los zapatos de otro, sin duda que yo hablaría de empatía. ¿Por qué? Porque es el sentido de hoy de la palabra. ¿Sí me explico? Es el sentido popular de la palabra. Y tendría que usar esa. Si digo, hay que ser simpáticos, no me entienden lo que quiero decir. Por eso vale la pena de vez en cuando hacer un análisis de las palabras y cerciorarse si la estoy usando de manera correcta, o bien explicarla con más palabras a mí mismo y a las personas con las que hablo, porque eso puede ser un problema. Las palabras estas, amor y cariño, a menudo las usamos para hablar de satisfacción personal y pocas veces las usamos, pocas veces se entiende como algo altruista. Pocas veces se entiende como la satisfacción de la otra persona, como el disfrute del prójimo, como el placer ajeno. Las personas obsesionadas, las personas que hacen locuras, que persiguen a otras personas, que acosan a otras personas, que son capaces de matar. Ha habido, por supuesto, casos en la humanidad así, son capaces de matar a una persona que se interpone en su gran amor. Esas personas, cuando la persona perseguida, cuando la víctima le dice, déjame en paz, no quiero nada contigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? ¿Saben qué dicen? Es que te amo. Y no es amor, es una obsesión. Porque el amor es desearte lo mejor, el amor es hacerte un bien. Y si el bien más grande que te puedo hacer es dejarte, pues te voy a dejar. Así que cuidado, hermanos, con cómo enfrentamos estos conceptos de los que se nos habla en la Biblia. Por eso le llamo a esto la revolución del amor. El amor de Cristo por su iglesia se describe como un amor que entrega la vida, que busca alabar, transformar, dignificar, redimir al que ama. Ante el egoísmo universal, transhistórico y transcultural del ser humano, esta enseñanza es la más grande revolución jamás proclamada, la revolución del amor, la revolución de este tipo de amor, del que se entrega, del que se da. Hermano varón, no amas a tu esposa si no te entregas a ella, si no buscas su bien. Hermana, usted no ama a su esposo si no se entrega a él, si no busca su bien. No amamos a nuestros hijos si no buscamos su bien y nos entregamos a ellos. Hijos, no amas a tu padre si no buscas el bien de tu padre, la bendición de tu padre. Y a la Biblia nos dice que amemos incluso a nuestros subordinados. Si tuviéramos esclavos, también dice que amemos a nuestros esclavos. Si tenemos empleados, amémoslos. Y no lo hacemos si no buscamos su bien y su satisfacción. En esta parte del pasaje, insisto, Pablo sí se fue muy lejos. Pero ahora, ¿cuál es el desafío que nos queda a nosotros? Se trata de un desafío a negarnos a nosotros mismos y a poner los derechos y las necesidades de otro por encima de los nuestros. Por eso digo que esto es el Evangelio. Por eso digo que esto es el Evangelio mismo. Esta es la forma de vivir el Evangelio. Se trata de un reto a comportarnos a contracorriente de las costumbres egoístas utilitarias. En el mundo hay gente que se utiliza, no se aman, se utiliza, como la rémora al tiburón. Las rémoras no aman a los tiburones. Si acaso los odian, si usted quiere, los tiburones no aman a las rémoras. El tiburón lo que le conviene es que la rémora se coma la carne que trae pegada de todo lo que comió el salvaje, y la rémora lo único que quiere el tiburón es esa carne. No es que se ame. Tiburoncito, ¿dónde estabas? Mi dientoncito querido. No es amor, se utilizan. El cangrejo ermitaño se mete en un caracol porque el caracol le provee caza.
El caracol, número uno, no lo puede echar fuera, pero le conviene porque el cangrejo le deja comida a él, de lo que come le deja comida y se alimenta. Pero ¿sabe qué hace el cangrejo cuando ya no cabe en ese caparazón, en ese caracol? ¿Sabe qué hace? Lo manda a volar, lo repudia, se divorcia de él y se consigue otro más grande. No hay amor, es utilizarse. Y decía Immanuel Kant, las personas se hicieron para amarse, las cosas se hicieron para usarse. Es inmoral usar a las personas y amar a las cosas. Y eso pasa más en nuestra sociedad cada día más. Así que se trata de un reto a comportarnos a contracorriente. Es un reto a vivir el Evangelio, negándonos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, como dijo Jesús, porque ¿qué es tomar nuestra cruz? Es enfrentar nuestra misión en la vida. La cruz representa nuestra misión, nuestro quehacer, nuestra tarea de realizar en esta tierra. ¿Y cuál es mi tarea? Entre otras, ser esposo. Así es que bendecir a mi esposa, amarla y bendecirla, darme lo que soy, lo que tengo y lo que sé para que sea feliz, es parte de mi cruz, de mi misión. Y lo mismo con mis hijos y lo mismo con ustedes. En mi caso, parte de mi misión de vida son ustedes, de predicarles la palabra y enseñarles el Evangelio. Así es que esto de amar incluye el Evangelio. Es un reto a dar por iniciativa y no como respuesta a lo que me dan. La semana pasada se los dije, ¿se acuerdan? No voy a dar a cambio, no damos a cambio. Dar a cambio es un negocio, es una transacción, es un trueque. ¿A cuánto los paraguas, señora? A 25, joven. 2 por 40. Eso es un trueque. No, amar, me amas, te amo. Tú esto, yo tanto. No. Eso del 50-50, algunas personas piensan que en el matrimonio la mejor organización es el 50-50. No, señor, es una herejía espiritual eso, de que en el matrimonio 50-50. No, señor, no puede ser que mi esposa ponga el 50% para mí y yo 50% para ella. No, señor, yo pongo el 100% para ella y ella pone el 100% para mí. Y esta es la experiencia maravillosa de la revolución del amor. No es trueque, no es negocio. No es tú das, yo doy, si no das, ya no doy tampoco. No, por eso digo, el reto de dar por iniciativa y no como respuesta a lo que me dan, sino como iniciativa personal. Tomemos esta resolución, léanla conmigo por favor. Acepto el desafío del Señor. ¿Sí lo tienen ahí? Otra vez. Acepto el desafío del Señor a revolucionar mi vida, la de mi matrimonio y la de mi familia, amando como Cristo, entregando, dando, sirviendo, saciando necesidades y luchando por hacer felices, plenos y dichosos a aquellos que son mi familia. Muy bien. Una más. Es que está ya aquella cosa. Perdonen ustedes. Hay algo más que decir al respecto, hermanos. El poder del compromiso, la revolución de la palabra. Lean conmigo los versículos siguientes. Así también los maridos deben, nótese, sigue con los maridos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo, de la iglesia. ¿Puede ver este detalle teológico? Pablo dice, todo lo que le estoy diciendo se relaciona perfectamente con lo que es Cristo y su iglesia. Pablo lo relaciona, habla de lo teológico, espiritual, celestial, eterno que es la relación matrimonial. Hay gente que tacha el cristianismo y a los cristianos y a la Biblia de retrógradas, de machistas y de opresivos, pero están equivocados. Las enseñanzas de Jesús eran liberadoras, revolucionarias, radicalmente diferentes a las costumbres de su época. Puede que hoy en día haya cristianos machistas, sí puede haber, e interpretaciones opresivas de la Biblia, sí hay, pero las enseñanzas de Jesús en su propio contexto eran radicalmente liberadoras. No tiene la culpa Jesús de lo que está pasando el día de hoy, ni con los hombres ni con las mujeres. En una época en donde las relaciones de familia eran contratos a conveniencia, usted podía nacer casado ya. Jesús manda que se amen unos a otros. Esto es algo absolutamente renovador. Sin paralelo. Usted sabe que los griegos, ya dije de los griegos hace ratito, ¿no? Los griegos decían, Sócrates,
Platón, Aristóteles y sus alumnos decían: ¿quieres tener una familia honorable? Cásate con una mujer. ¿Quieres tener dicha y placer? Consíguete un hombre. Eran bisexuales muchos de ellos. En la cultura griega eso era lo que figuraba, eso es lo que se vivía. El día de hoy la gente ponderando, como dijo Sócrates, como dijo Platón, no saben cómo vivían ellos y no saben lo que opinaban de las mujeres. Pestes, escribieron cosas terribles, opresivas contra las mujeres. Estos hombres que estoy diciendo, el día de hoy se ponderan mucho y algunos critican la Biblia. Debería ser al revés. La Biblia es un libro maravilloso, lleno de libertad, de renovación, de dignificación. Así que esto que dijo el apóstol, hermanos, en aquella época fue renovador. No era normal preocuparse genuinamente por las necesidades de la familia, mucho menos amar y someterse a ellos. En una época en donde los hombres tenían superioridad en las relaciones con su mujer, en las relaciones interpersonales, Jesús estableció relaciones de mutualidad, no superioridad, de mutualidad. Someteos unos a otros. Las enseñanzas cristianas, lejos de ser machistas y opresivas, siguen siendo enseñanzas de libertad, de mutualidad. Por poner uno de muchos ejemplos, en aquella época se entendía: la mujer es pertenencia del hombre. Al hombre le pertenece esa mujer como le pertenece una oveja. Es de él. Su cuerpo no le pertenece a la mujer, su cuerpo de la mujer le pertenece al varón. Así se enseñaba. Miren lo que dijo Pablo, lean conmigo por favor. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Eso se entendía. Él saca eso de la cultura y luego añade, lean conmigo: ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Tómala. Eso nadie lo había dicho en la cultura grecorromana de esa época. Nadie. Esto es novedoso, revolucionario. Esto era completamente sorprendente para las costumbres machistas del momento. Ahora bien, el pasaje explica un principio muy importante. El compromiso matrimonial es una decisión personal, libre y soberana. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Mire lo que dice: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque mire cómo seguimos leyendo y sigue hablando a los hombres. A sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Oiga, o sea que esto es cuestión de honor personal. O sea que yo ame a mi esposa es cuestión de mi honor personal, es cuestión de mi hombría. Soy muy hombre y merezco ser llamado hombre y honesto y honorable si amo a mi esposa. Y si no la amo, ando bien chafa en el asunto de la hombría. Es una expresión de nuestra identidad, es lo que soy, una persona que ama, que puede amar. Es un acto de honorabilidad extraordinario. Es una experiencia en donde se honra a uno mismo con la honestidad, porque ama. Ahora, recuerde, estos principios son de ida y vuelta, también la mujer. Pero aquí Pablo lo está diciendo hacia el varón y por eso lo estoy diciendo así, pero esto también es al revés, igual. Fallar a este compromiso es deshonesto, deshonroso, vil, corriente, vulgar. Tiene que ver con quién soy. Mire lo que dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustente. Yo me cuido, hago ejercicio, tomo medicamentos que me ordenan, me pongo pomadas y cosas porque sé que estoy enfermo de algo, mis pies diabéticos y esas cosas, y lo hago. Y algo así y mejor y más debo hacer por mi esposa. Ya saben esto. Cuando llega una hermana y me dice: pastor, es que mi esposo es un ogro. Sí, usted dice que lo respetemos, que no sé qué, pero este es un ogro, pastor. Yo le digo: hermana, qué curioso, los ogros regularmente están casados con una bruja. En los cuentos así es, ¿cierto o no es cierto? ¿Y sabe por qué los ogros son ogros? Porque su bruja es bruja. Pastor, mi esposa es una bestia. Qué curioso, varón, porque las bestias regularmente tienen un marido que es una bestia más grande todavía, con un cuerno y un grano en la nariz. Hermanos míos, ¿se acuerdan de la mujer virtuosa de Proverbios 31? Dice que se viste de lino fino, dice que va y compra y vende y que es honorable y que da honor a su marido a la puerta de la ciudad. ¿Han leído eso? ¿Se acuerdan? La hermana Jan es experta en ese proverbio, en su libro. ¿Cómo se llama tu libro?
Virtudes a prueba de espejos, está basado en ese capítulo completo, 72 virtudes de la mujer virtuosa. Y mi esposa dice en su libro que esa virtuosidad que ella tenía, seguramente la tenía, entre otras cosas, porque su esposo y su familia le concedían ejercer lo que ejercía. Así, o sea que si tu esposa o mi esposa es una mujer linda, es una mujer que se siente guapa, alguien se lo ha dicho que está guapa, si tiene una correcta, sana autovaloración, es porque alguien le ha hecho saber quién es. En algún espejo se ha mirado en ti tal vez y ha descubierto quién es, y por eso tiene éxito y sale adelante. Pastor, me dicen algunas veces algunas personas, ayúdame con mi esposa, pues ahí anda, mire, toda chancluda, ni siquiera se arregla, pastor. Que ni le hable de frente, ni se peina, ni nada. Yo le digo, cómprate algo, que no sé qué. Por favor, pastor, ayúdeme, dígale algo. ¿Saben qué hago? Como cuando un hombre lleva una lavadora o un refrigerador a que se lo arregle el mecánico de autos. ¿Qué hace el de los autos? Pues se la regresa, dice aquí ya no es, llévela a otro lado o arréglenla usted la descompuso. Yo digo que si vamos con Dios, Señor, bendice a mi esposa, ella es muy depresiva. Mira cómo está, siempre está triste, siempre ve todo negativo, Señor. Por favor, cámbiamela, Señor. ¿Sabe qué creo que nos diría Dios? Es trabajo tuyo, para eso a ella le di a ti. Para eso te pedí que te hice que te casaras con ella. Es tu trabajo. Tú debes hacer eso que me estás pidiendo. Porque ella va a saber que es bella, que es hermosa, que vale la pena cuando tú se lo hagas sentir, se lo hagas saber. E igualito al revés, hermano. Mi esposo no tiene iniciativa, no sale, es tímido, no le dice nada al jefe, se deja mangonear por todos. Pues ¿no será que así le pasa en la casa también a veces? ¿No será que hay quien lo devalúa y lo hace sentir menos, lo avergüenza, lo critica, lo condena y le dice que no sirve para nada? Nos formamos el uno al otro, hermanos míos. Eso es lo que significa eso, ámala como a ti mismo. Si tú no te harías daño, un hombre no se haría daño a sí mismo. Un hombre no se levanta y se corta el pelo así todo chueco, ni se tasajea con un cuchillo, no hace eso. Pero a veces parece que sí hace eso contra su esposa, con sus palabras hirientes. Nos formamos, nos perfeccionamos el uno al otro. Por eso, he aquí, hermanos míos, esta enseñanza, el poder del compromiso, la revolución de la palabra. Le di mi palabra, dijo aquel hombre que sus hijos le decían, ¿para qué vas a ver a mamá? Ni te conoce, te ofende, te maldice, te corre, te pega, porque está enferma de su cabeza, está demente, no vayas a verla. Y él dijo, ¿qué les pasa? Es mi esposa y le di mi palabra. Me gusta esa idea. Hermanos míos, el compromiso matrimonial es un acto deliberado que traza nuestro destino. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gran es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanos míos, esto del matrimonio es ser iglesia, es ser cristianos. Expresa la clase de vida que queremos tener, integra nuestros principios, valores y valores en el desarrollo de nuestra existencia. Es hacer equipo, es tener esperanza de victoria, es la más sabia expresión de un proyecto de vida. Tienes un proyecto de vida, te conseguiste una persona con quien vivirlo juntos, hagámoslo juntos. No 50-50, no 50 y 50, no Señor, 100 y 100, por completo, todo, en todos. Los que se van a casar, le digo a los solteros que se van a casar, analicen bien, por favor, piensen, evalúen bien, hagan planes, por amor de Dios. ¿Sabe cuál es uno de los pleitos más comunes? Recién casados, algunas personas vienen de la luna de miel, llegaron el lunes, están descansando, todavía tienen vacaciones, todavía les dieron más días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viendo las fotos, organizando las fotos, hablando con sus amigos, reuniéndose, presumiendo del viaje de luna de miel que hicieron, no sé qué, se llega el domingo. Y en la mañana uno de los dos, cualquiera, él o ella, no sé, el espiritual, puso el despertador y apaga eso, ¿por qué lo pones si es muy temprano? ¿Va al culto? ¿Vamos al culto? Acuérdate. No, ¿cómo crees? Espérate, estamos de vacaciones. Pues estamos de vacaciones del trabajo, pero no de la vida cristiana. Vamos al culto. No, si quieres tú ve, yo te alcanzo. Al fin se convence y vienen los dos, él y ella. Y uno de los dos, el que quiera, él o ella, no sé, pues saca su cartera y empieza a sacar unos billetes porque va a venir el diácono y hay que ponerlo. ¿Qué estás haciendo? Pues el diezmo. Pero eso es mucho. Tú ganas menos, pero entre los dos ganamos tanto y esto es el diezmo. ¿Pero cómo vas a dar todo?
es demasiado. ¿A poco todos diezman? El pastor dijo que los 50% no diezman. O sea, tal vez tú quieres ser de ese otro 50%. Allí comienzan a veces los problemas. Cuando te unas, cuando estés como matrimonio y cuando quieras renovar tu matrimonio a nivel Dios, hay que platicar al respecto. Queremos ser cristianos chafas, mediocres o buenos cristianos. Y en una de estas donde me llamen a servir, en una de estas donde los diáconos me digan no quieres ser diácono, o los siervos me digan no quieres ser siervo, o alguien me diga no quieres ser maestro, y uno de los dos dice no, es mucho trabajo, tienes que llegar más temprano, no, ujier, no hombre, y hay que llegar ahí a acomodar y esas cosas, no, y si la gente es bien latosa, no sé qué, y uno tiene que ir caminando y el otro arrastrándolo como un lastre. Estos principios de amor y de entrega tienen que ver con la vida cristiana, tienen absolutamente todo que ver con discipulado, con ser cristianos. ¿Cuál es el desafío actual? Se trata de un desafío a dejar de vivir sin propósito, a dejar de vivir una vida sin propósito. Nos reta a integrarnos a un equipo con un propósito común. Nos reta a poner todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que sabemos para lograrlo. Nos reta a aceptar lo que los demás tienen, que forman parte del equipo para que me den. Es un reto a vivir la verdadera expresión del amor, la familia cristiana que revoluciona la sociedad con sus benditas particularidades o peculiaridades, porque la familia cristiana es peculiar. Hagamos una penúltima resolución, la leen conmigo por favor. Seguiré con mi esposa y mis hijos cumpliendo el plan de Dios para nuestras vidas y entregaré lo que soy, lo que tengo y lo que sé para lograrlo. Doy mi palabra. Por último, a manera de desafío, pero es la última enseñanza, la revolución de la individualidad en la unidad, la revolución de la integración. Lean conmigo versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esta última expresión, hermanos, del pasaje señala un principio extraordinario para la relación matrimonial que podemos llamar la perfección del amor. He aquí la perfección del amor. Así de grueso es esto. Resulta que cada uno de los dos sexos, porque la raza humana es un solo género, somos género humano. No sé dónde cambiamos eso. Somos género humano, un solo género, humanos. Y el género humano tiene dos sexos, hombre y mujer. Resulta que en cada uno de los dos sexos, hombre y mujer, en este texto se le solicita algo diferente, algo distinto. A la mujer se le solicita que respete a su marido. ¿Por qué? Porque el hombre se sabe amado con el respeto. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Al hombre se le pide que ame, que sea romántico con su mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es sensible a esas manifestaciones. Esto es un principio. Pudiera haber por ahí un hombre que es muy así, muy sentimentaloide, y el romance le es importante, pues a ese hombre, su esposa, le debería dar romance. Y hay mujeres que no les gusta el romance, son medio secas, medio frías, no les gusta, pero sí le gusta que el marido la respete y le dé su lugar. Pues a esa mujer amarla es darle su lugar y respetar. ¿Sí me expliqué? Pero aquí lo que dice este principio es que pide lo que en aquella época cada sexo necesitaba. Luego entonces el principio de la perfección del amor se puede decir de la siguiente manera: el esposo vive para hacer feliz a su mujer y la mujer vive para hacer feliz a su esposo. ¿Oí bien, pastor? Sí, se lo digo otra vez. El esposo vive para hacer feliz a su mujer y la mujer vive para hacer feliz a su esposo. Eso es lo que dice el texto. En la relación matrimonial damos no lo que queremos, sino lo que quiere la persona amada. En resumen, podemos llamarle así: al cliente lo que pida. Ustedes han leído seguramente, y si no se lo recomiendo, el libro del hermano Gary Chapman que se llama Los 5 lenguajes del amor, el que habla del matrimonio. Yo he descubierto que mi esposa, su lenguaje del amor uno de ellos es las palabras de afirmación, que yo le diga cosas. Por eso ella siempre está diciéndome a mí cosas y me dice, imagínense, me dice guapo, me dice bonito, me dice no sé qué tan no estará. Pero ese no es mi lenguaje. Yo no necesito que me diga tanto eso. Pero que ella me lo diga tanto significa que ella sí lo necesita, y como yo no lo necesito, tampoco me gusta hacerlo. Entonces yo soy así un sepulcro. Oye, vamos a ir y luego cuando vengamos, yo puedo saludar a un paisano mío con un hey, y él me responde hey.
Y ya nos dijimos todo, que su familia está bien, que la mía también, que no hay problema, que estamos tranquilos, estoy sano, tú también, sí, te ha ido bien, sí, en la vida. Todo eso nos dijimos con un ¡hey! Pero mi esposa no, imagínese, hija de yucateco y tabasqueño, Dios santo, que es una plática entre tabasqueños, es una competencia lingüística en la que el escucha es el que está agarrando aire nomás, para seguir hablando. Bajo yo de ahí de la casa del segundo piso a la cocina, porque yo un griterío, que se están peleando, y me imaginaba 25 mujeres, no, nomás mi suegra, mi cuñada y mi esposa, y parecían miles. Pero si yo quiero amar a mi esposa, la debo amar en su lenguaje. ¿Cuál es su lenguaje? Decirle cosas lindas, componerle canciones, decirle cuánto te amo, cuánto me gusta, cuánto la quiero, etcétera, etcétera. A mí ese no es mi lenguaje, pero mi lenguaje sí es el toque corporal. Entonces un día llego, mi esposa me da hacer masajes, me hace piojito, no hombre, ya, lo que quieras, mi vida, lo que quieras. Sí, llévatelo todo. Porque ya me conquistó. Ayer tuvo que salir, fue a una tienda y pasó por una tienda de café, Nespresso. Yo le había comentado que ya no tengo café, se me acabaron mis capsulitas, especialmente perdón que voy a decir, pero la cápsula que más me gusta es una que no tiene un nombre muy cristiano, se llama Diabolito, pero es que es la más fuerte, el café más fuerte, y esa me gusta. Entonces mi esposa me llama mi vida, sí, ¿cuáles son las cápsulas que te gustan? Y ¿por qué me pregunta eso? O sea, yo pensé, además de que ya no hay, todavía me está restregando el problema. Le digo, ¿por qué? Dice, no, porque estoy aquí en la tienda, quiero comprarte. Hasta me pasó a la dependienta para que me dijera la dependienta, y ya me dijo, ya le pedí 4 Diabolito, 4 Inspiración en Napoli, que es el número 13 también, otro fuerte, y estuve pidiendo cosas. Ahora, ella tiene su café aguado ese ahí en la casa. Ella no necesitaba café, ahí tiene café, ¿cómo se llama? Descafeinado, ahí tiene, que es agua de calcetín, que él toma ella. No, sí toma fuerte, pero no como a mí me gusta. No necesitaba ella café, fue por mí. Para satisfacción propia, no, para satisfacción mía. ¿Saben qué hice yo cuando regresó? Jugué con ella Ticket to Ride, trenecitos. ¿Por qué? Porque a mi esposa le super archirrecontra encanta jugar trenecitos y siempre me hace pedazos. Me dejo. No es cierto. Le quiero ganar, es lo que más. Oren por mí, por amor de Dios, porque quiero ganarle por lo menos una vez en la vida, y no, siempre me hace pedazos. Pero jugar lo hice porque ella le encanta y la hace feliz. El esposo, según este pasaje, vive, existe para hacer feliz a su esposa, la esposa al esposo. Y eso es, imagínense, la mancuerna de felicidad. En la relación matrimonial damos no lo que queremos, sino lo que quiere la persona amada. En resumen, al cliente lo que pida. Qué absurdo, me dice mi esposa, me hablaste muy ásperamente. ¿Y qué respondo? No es cierto, yo no te hablé ásperamente, lo que pasa es que tú eres hipersensible. Y sale a relucir la mamá, por culpa de tu mamá que nunca te dijo nada, y por culpa de tu hermano el pelón que no sé qué. Y se arma la cosa y nos decimos de cosas de los hermanos y los padres. Nunca ha pasado eso con nosotros, estoy diciendo de otros. Nosotros, de veras no ha pasado, pero podría pasar. ¿Qué juicio de eso? Si ella me dice que le hablé con aspereza, ¿de quién son las orejas? ¿De ella? ¿De quién es el oído? ¿Quién puede medir si estaba áspero o no estaba áspero? Ella. ¿Qué debe seguir después de que una esposa dice, me hablaste con aspereza? Perdóname, chiquita, perdóname, hermosa, perdóname, te pido perdón, no lo vuelvo a hacer, discúlpame, es mi carácter, ya ves cómo soy. Pero discutir hace la cosa más grande. Pero igual al revés, hermana, igual. Si su esposo siente algo, su esposo piensa algo, su esposo le molesta lo que usted hizo, lo que usted dijo, lo que sea, y le atribuye no sé qué cosa, considérelo. Al cliente lo que pida. Porque si usted le echa más y contradice, se hace más grande el problema. Se trata de decir amor en el idioma del otro, no en el nuestro. Tomemos una última resolución, hermano mío. Lean conmigo. Si lo tienen, otra vez. Tomo la decisión de amar y mostrarlo de la manera que los demás, esposa, hijos, lo necesitan. No esperaré a que me amen primero. Tomaré siempre la iniciativa antes que ellos. Lo declaro. Por último, hermanos, he dicho que
este pasaje es un pasaje teológico, no es solamente asunto de un código de comportamiento moral en la familia, es teología pura. El texto dice que hagamos lo que hizo Cristo y que vivamos como lo que Cristo quiso construir, su iglesia, porque Él amó a su iglesia como su esposa. Es decir, ser un matrimonio, ser una familia a nivel Dios, es ser un evangelio viviente. Nuestros hijos van a recibir el evangelio más que en la iglesia, en la escuela dominical, iglesia infantil, más que en los sermones del pastor. Van a recibir el evangelio en el evangelio predicado, en el núcleo familiar. Cuando ven amor ahí, amor de verdad, amor de intención, de voluntad, no de pago, no de regreso, no de respuesta, sino amor de ida. Cuando ven ese amor, ellos entienden el evangelio, entienden el amor de Dios. Así es que vivir de esa manera es evangelizar nuestra casa con algo más poderoso que las palabras, porque se dice por ahí que las palabras enseñan e ilustran, pero el ejemplo, ¿qué dice? Arrastra. El ejemplo transforma. Vivamos esta dimensión de vida familiar, vida matrimonial. Así que digan conmigo la última cosa del sermón: volvamos a Dios por medio de la revolución del amor cristiano y formemos la familia nivel Dios. Señor Santo, te doy gracias porque me has permitido hablar con mis hermanos. Te pido, Dios, que todos nosotros, los que formamos una familia, los que tenemos un matrimonio, podamos implementar estas verdades, estas enseñanzas entre nosotros, y no es que ya lo estamos haciendo o hacerlo con más ganas o hacerlo con más intención. Bendícenos, Dios, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.